Agustina, que también es una argentina que incluso tuvo que vivir una especie de periplo para poder llegar hasta allí en plena pandemia del coronavirus. Agustina, buenas noches. Buenas noches. Hola Diana, hola Nico, hola Facu. ¿Cómo Contanos estás? un poco el recorrido de lo que de tu recorrido hasta llegar a Los Ángeles y después te preguntamos también por la situación de allí. Bien, yo estaba viviendo en Japón, pero yo tenía la decisión de irme a principios de febrero. Lo que tuve que cambiar fue un poquito el recorrido. Eh, Me fui por Filipinas, en donde la situación recién estaba empezando. Luego fui a Singapur, Malasia. Y de ahí tenía pensado venir a Los Ángeles pasando por China, pero bueno, obviamente cuando la situación empezó a crecer, cambié todos los vuelos y todos los planes y volví por Taiwán. Vine a Los Ángeles. ¿Y notabas algo raro en todo ese trayecto? Porque bueno, era el inicio donde se venía desarrollando toda la pandemia del coronavirus, que si uno se pone a pensar, 80 días atrás todavía ni conocíamos la palabra coronavirus, que Estamos ahora la hablando de los mencionamos rugbyers. 80 millones de veces al día aproximadamente. ¿Se veían cambios diferentes en ese recorrido que tuviste que hacer en esa época? Sí, porque yo al estar en Japón estábamos tan cerca del foco. Los primeros casos en Japón fueron muy temprano, fueron más o menos el 15 de enero, y en Japón enseguida se activó todo el sistema muy rápido. Entonces, yo cuando salí de Japón, la primera semana de febrero, ya había controles muy fuertes en los aeropuertos. Lo que me llamó la atención fue lo contrario, fue todos los países asiáticos estaban muy preparados y llegué a Estados Unidos y era completamente lo contrario. En Estados Unidos no hubo ningún tipo de control para entrar. Agus, ¿cómo estás? Hola, Facu. ¿Qué pasó cuando en estas últimas semanas empezaron a crecer la cantidad de casos en materia de controles? Porque tengo entendido que en California, si bien hay una especie de toque de queda, no es obligatorio. Exacto. Cuando llegué, se sabía que esta epidemia estaba, pero era como muy ajeno. Eh, Nosotros decidimos aislarnos voluntariamente y solo tuvimos contacto con otra gente que también estuvo en Japón, simplemente porque sabíamos que habíamos estado en zonas de riesgo. Entonces decidimos preventivamente quedarnos más en casa, pero no había ningún tipo de medidas. Y más o menos una semana después es cuando se activa en la zona de San Francisco. Y el mismo día que activan el toque de queda, se pone en rigor en Argentina, es el mismo día que se pone en rigor aquí, pero aquí no hay ningún tipo de control. Esa es la diferencia. Uno sabe que debería quedarse en casa, pero si estamos afuera no hay fuerzas policiales o nadie que esté controlando que eso se cumpla y cómo se cumple. Ahora, Agustina, ¿cómo estás? Nicolás te saluda. Hola, Nico. Para tratar de responder esa histórica pregunta de si el hombre es bueno o si lo controlan es mejor, ¿cómo te sentís vos frente a esta situación de que no hay una orden? O sea, te asomás a la ventana y ves que la gente hace lo que quiere, ¿te sentís cuidada, te sentís protegida? Sí, yo antes de que se active el toque de queda obligatorio, eh, hubo un día en que ya era mi día 8 adentro y nosotros teníamos permiso para salir, entonces decidí ir a caminar a un parque, y lo que noté fue que había bastante gente en el parque, pero todos muy alejados unos de otros. Entonces eso me dejó tranquilo de que la gente estaba siendo consciente a pesar de que no había nadie con el látigo atrás de ellos. Ahora bien, volví a salir ayer y la situación completamente distinta. Mucha menos gente en los parques, si bien todos tenemos permiso para ejercitarnos y estar en los espacios verdes. Pero sí hubo, estuvo en todas las noticias que el fin de semana las playas estaban llenas, y Claro. ahí fue cuando decidieron cerrar las playas, pero era otro público. Por ahí en la zona en que yo vivo es una zona más residencial, entonces es gente grande o niños, y las playas estaban llenas de gente joven. En algún punto entonces los jóvenes, no sé si vos tenés contacto con algunos de allí, ¿hay conciencia? ¿Se habla, no se habla del tema? ¿Creen que no les va a tocar? Porque Es, eso también es parte del colectivo de ciertas personas, como que bueno, no les va a tocar, no va a llegar.
Exacto, eso creo que es algo muy universal, se está viendo en todos lados, incluso cuando vuelvo a hablar con mis amigos en Japón, están totalmente exentos de lo que está pasando. En cambio, la gente mayor con la que tengo contacto en Japón está aislada voluntariamente, aunque Claro. el gobierno no tomó ninguna medida. Creo que es lo mismo en Argentina y lo mismo aquí. Bueno, Agustina, muchas gracias por tu testimonio, que es muy valioso para conocer qué es lo que sucede en el resto del mundo, ¿eh? Un placer. Gracias a ustedes, a todos también.